Bienvenida, bienvenido. Qué gusto me da saludarte de nuevo en esta tercera temporada de Territorio Rojo, un video podcast exclusivo de MBS Noticias. Soy Oscar Valderas, titular de la columna Nación Criminal de esta estación de radio, y esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica de este espacio. En esta nueva temporada no haremos perfiles, sino que hablaremos sobre los crímenes de los primeros años de la guerra contra el narco. Este es un ejercicio de memoria y de verdad, para no olvidar a las víctimas de esos años y que sepamos cómo empezaron estos momentos oscuros de México. Esto pasó en nuestro país y las historias que les voy a contar, aunque sucedieron hace algunos años, nos cambiaron para siempre, con consecuencias que vivimos o sufrimos tú y yo hasta ahora. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo. Con Oscar Valderas. Tercera temporada. Para la mayoría de las personas, en México la guerra contra el narco empezó en diciembre de 2006. En aquel año el panista Felipe Calderón ganó la presidencia de la República por un puñado de votos frente al candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. El triunfo fue tan inesperado y apretado que millones acusaron un fraude electoral. Hay quienes dicen que esa acusación orilló a Felipe Calderón a sacar al ejército de las calles para legitimarse. Otros dicen que cuando el presidente electo vio el diagnóstico de la infiltración del crimen organizado en las policías locales y federales, no le quedó de otra más que militarizar la seguridad pública. Y eso es lo que llamamos guerra contra el narco. Ese negro episodio arrancó formalmente el 11 de diciembre, cuando el recién juramentado Felipe Calderón lanzó el operativo Conjunto Michoacán. Es decir, mandó unos 5,000 soldados a su tierra natal para combatir a los cárteles. Y ese día, México cambió para mal. Hay quienes decimos que en realidad la guerra contra el narco empezó antes, específicamente 3 meses antes. Y aunque parece un chiste de mal gusto, esa historia tiene como punto de partida un table dance donde se vendía licor barato. Ese lugar se llama Sol y Sombra, un botanero de mala muerte en Uruapan, Michoacán, a unas 5 horas manejando desde la Ciudad de México. Y la fecha es el 6 de septiembre de 2006. El table dance abre, como siempre, temprano. Y a medida que la noche avanza, se va llenando de gente cada vez más ebria, cada vez más drogada, cada vez más peligrosa. Parece una noche cualquiera, pero no lo es para México, aunque nadie lo sepa. Cerca de la 1 de la mañana, llegan 3 camionetas a alta velocidad y levantando el polvo. De ellas, salen entre 15 y 20 hombres armados con rifles de alto poder, AK-47, AR-15, y a primera vista, parecen integrantes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI, el antecedente de la Policía Federal. Pero rápidamente los uniformes pirata los delatan. No son agentes, sino sicarios. Apenas ponen un pie en Sol y Sombra, disparan al aire y perforan el techo. Luego, apuntan a las bailarinas, meseros y clientes. Todos corren al fondo del local para tratar de protegerse, pero las salidas están cerradas. Mujeres y hombres están atrapados, y el muro posterior les parece un paredón. Todos creen que en los próximos segundos serán fusilados por esos desconocidos. Pero los disparos se detienen. Nadie más jala el gatillo. En lugar de eso, los hombres embosados vacían unas bolsas de plástico negro, y lo que cargan ahora rueda por la pista de baile. 5 cabezas humanas. Recuerden, esto es el 2006. El presidente es aún el panista Vicente Fox. Los decapitados no eran un paisaje común en México como sucede ahora. Incluso la palabra descabezados no era de uso frecuente. El crimen organizado mataba a balazos, pero no con castigos medievales. En México solo sabíamos de personas decapitadas por el grupo terrorista Al-Qaeda. Un camarógrafo amateur graba ese momento. Tal vez en la Deep Web aún sobrevive ese video en baja calidad que vendió una agencia de noticias que decidió no publicarlo por su crueldad extrema. Suma las caras detenidas en un gesto de dolor, luego los cuellos cercenados y finalmente el enfoque sobre una cartulina. El mensaje dice: la familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes. Se muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina. El caos se desata en Uruapan. Hay bailarinas desmayadas, clientes con crisis nerviosas, trabajadores al borde del desmayo. Pero todos están ilesos. A pesar de la gravedad del asunto, la policía tarda 40 minutos en llegar, como dándole ventaja a los perpetradores para escapar con calma y que todos lean esa cartulina. Nadie es detenido y hasta la fecha no hay sentenciados por ese multihomicidio. La noticia corre por el país como solo las atrocidades saben hacerlo. Miles de mexicanos ven por primera vez
un acto así de cruel. Luego, la masacre se conoce por el mundo. Es de los primeros crímenes del narcotráfico latinoamericano en el siglo XXI que llega a las primeras planas de los más importantes medios internacionales. El diario estadounidense The New York Times titula: "Con decapitaciones y ataques sorpresa, narcotraficantes aterrorizan a México". El periódico francés Le Monde cabecea: "5 cabezas rodantes en México son el nuevo mensaje del crimen organizado". La noticia se traduce al alemán, italiano, incluso al japonés. Acá y allá se preguntan: ¿qué diablos está pasando en nuestro país? Para entender este crimen, tengo que presentarles rápidamente a un narco con apodo de enfermo, el Tísico, o Carlos Rosales, quien en los años 70 llega a una conclusión obvia. En México, el narcotráfico es un mundo binario. Los grandes grupos solo se dividen en dos, gracias a su cercanía con Estados Unidos: los que controlan la ruta del Pacífico, que son los sinaloenses, y los de la ruta del Golfo, que son los tamaulipecos. Todos los demás están condenados a la irrelevancia. Pero el Tísico quiere retar esa idea. Él nació en los años 60 en la Unión Guerrero, cerca de Tierra Caliente, esta región que abarca Michoacán, Estado de México y Guerrero, donde la marihuana y la amapola crecen de manera salvaje. Tanta droga y no aprovecharla le parece un pecado al Tísico. Así que se asocia con uno de estos dos grupos, el Cártel del Golfo, para venderles toneladas de sus cosechas y empezar a escalar en el narcotráfico. Por algún lugar debe empezar. Pero el Tísico es detenido en 2004 en Michoacán y no logra consolidar una gran carrera criminal. En su lugar, deja a un carismático narcotraficante michoacano conocido como Nazario Moreno, el temible San Nazario, ese narco del que les hablé en el 6º episodio de la 2ª temporada. Vayan a verlo. Nazario Moreno tiene un complejo de Dios y por eso se inspira en la Santa Inquisición para aplicar castigos a sus enemigos. Guiado por una retorcida religiosidad, bautiza a su grupo criminal como la Familia Michoacana, asegurándoles que todos son hermanos de Dios. Y el Dios, casualmente, es él. Ahora, ¿recuerdan que la cartulina del Sol y Sombra decía que la familia no mata por paga? Pues esa familia es la Familia Michoacana. Y ese día México supo de la existencia de ese grupo, que hoy ya no existe en la actualidad y cuyo lugar es ocupado por la hoy renombrada Nueva Familia Michoacana. Y recuerdan también que en la cartulina se leía que la familia no mata mujeres, no mata inocentes. Pues 3 días antes apareció, también en Uruapan, el cadáver de una mujer conocida por aquellos lares como la Jefa. La escena era terrible. Estaba decapitada y tenía una incisión desde el pecho hasta el vientre porque estaba embarazada y le habían arrancado, todavía viva, el feto. Esa mujer era la pareja del Tísico, el mentor de Nazario Moreno, quien de inmediato vengó el agravio identificando a los asesinos. Estos asesinos eran un grupo de hombres que comparten nexos con otra familia importante de la región, los Valencia, que también querían conformar un tercer gran cártel nacional michoacano, pero ellos se hacían llamar el Cártel del Milenio. Así que la familia michoacana caza a los asesinos de esa mujer embarazada, los priva de la libertad, los tortura y arroja sus cabezas en público. En los días siguientes, México abre los ojos a una realidad que el gobierno federal había tapado bajo el optimismo de la llamada alternancia democrática, ese concepto que crearon los políticos para festejarse a sí mismos por haber derrotado al PRI después de más de 7 décadas de poder. Con estos crímenes atroces, el país se entera que Michoacán es un infierno. Algo terrible ha pasado ahí por mucho tiempo y el gobierno lo ha ocultado. Los Valencia trabajan para el cártel de Sinaloa y la familia michoacana resulta socia del cártel del Golfo. Por eso, ambos grupos se tiran a matar y hacen crecer sin control los homicidios. Un año antes, habían sido asesinados, por ejemplo, el director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el alcalde del municipio de Cualcomán y más de 500 personas. Pero nadie había explicado el origen de esas muertes. De pronto, esa violencia irracional comienza a cobrar sentido. Pero hay algo todavía más grave. Un entonces nuevo grupo formado por militares de élite, traidores a la patria, se están separando del Cártel del Golfo porque quieren conquistar nuevas tierras por su cuenta. Se hacen llamar los Zetas y tienen puesta la mirada en Michoacán y sus campos coloridos de marihuana y amapola. Nazario Moreno se da cuenta de esa movida y ahora que la familia michoacana ha salido del anonimato, ya no tiene que andar con bajo perfil. Creyéndose Dios, divide a la gente en dos: los malos y los buenos. Los malos son los foráneos, como los Zetas, que no tienen lealtad a su país y que van conquistando territorios ajenos. Los buenos, claro, son los locales, la familia michoacana, los divinos.
Entonces Nazario Moreno comienza una cruzada para convencer a sus vecinos de que Michoacán solo es de los michoacanos. Su guerra santa implica decapitar a tantos zetas como sea posible para mantener su feudo y lograr el anhelado sueño del tercer gran cártel mexicano. Él quiere transformar al narcotráfico nacional con tanta violencia que por primera vez el negocio de las drogas sea ternario, compartido entre sinaloenses, tamaulipecos y michoacanos. Pero defender todo un estado de la invasión del norte pues es muy costoso. Así que la familia michoacana, otra vez inspirada en una falsa religiosidad, crea una especie de diezmo, solo que ellos le llaman derecho de piso. Es decir, la extorsión disfrazada de cuota de seguridad. Y la aplican a mineros, aguacateros, limoneros, chileros, aduaneros. Todos pagan o se hincan. Y todavía más, la familia michoacana crea centros de detención ilegales, cárceles clandestinas, incluso un sistema de cobranza paralela al gobierno. Si alguien te debe dinero, sea mucho o poco, un préstamo o la liquidación de un auto o un terreno, la familia michoacana cobra utilizando métodos cuestionables, por decirlo de algún modo. El cártel se queda con el 30% de todo lo que recoge usando el miedo como método, porque además de defender su estado, la familia michoacana quiere ir por Guerrero y otros estados al sur para crear una gran coalición criminal. Y ahí es cuando México se da cuenta de algo obvio que no se quería entender, que es falso que los narcotraficantes hayan repartido el territorio nacional como un pastel y que estén respetando ese sistema que ellos mismos llamaron las plazas, en las que nadie se podía meter a una zona ajena sin pagar. Los narcos no tienen palabra, ni son confiables. Ellos mismos crean un ambiente de violencia y deslealtades. Todos se meten a tierras de otros y el país se mete en un momento crítico de inseguridad. La posibilidad de una guerra de dimensiones que no conocemos es el pretexto, u obliga, según quien lo vea, al nuevo presidente Felipe Calderón a ensayar una nueva estrategia militar en Michoacán, donde se ha remolinado el mal. Hay Sinaloas, hay golfos, hay michoacanos, hay familias criminales intentando convertir a México en una fosa común con himno nacional. Así que, a menos de 2 semanas de tomar el poder, el nuevo presidente manda tropas a la tierra del general Lázaro Cárdenas. Y ese presidente dirá que es una batalla urgente para frenar a los homicidios, el tráfico de marihuana, el de efedrina y la corrupción de la policía. Lo que no dirá es lo que ahora ya sabes, que la guerra contra el narco, que está por cumplir 18 años, no empezó en un escritorio militar o en un despacho en Los Pinos. Empezó en realidad en un lugar más mundano, uno más oscuro, un table dance. Empezó en una pista de baile que increíblemente no cerró sus operaciones hasta 8 años después, como si mandara el mensaje de que hay que tener paciencia ante la violencia. Las cabezas rodaron y la suerte de México se echó también al ruedo. Desde entonces, este país no es el mismo. Muchas gracias por llegar al final de este primer episodio de la tercera temporada de Territorio Rojo. En las próximas entregas les contaré sobre historias reales, víctimas con nombres y apellidos, episodios negros y grandes esfuerzos para mantener viva la memoria a pesar de la barbarie. Que no se nos olvide dónde empezó esta pesadilla, para nunca volver a repetirla. Y ya saben, si les gustó este contenido, denle like, suscríbanse y compartan el enlace. Y si no han visto o escuchado los episodios anteriores, dense una vuelta por el canal para que no se pierdan cada entrega que hemos hecho para ustedes. Hasta pronto.